quiero presentarte la sexta parte de la construcción de esta radio de 4 lámparas de Maimó. Como vimos en el vídeo quinto, la quinta parte, la detección la hicimos con el analizador electrónico, que al fin y al cabo no es más que un detector, y luego le poníamos el amplificador transistorizado o de estado sólido que tengo a la salida. Ahora, la salida es la misma, es decir, uso el mismo amplificador de estado sólido que probé en el anterior montaje, pero lo que hago ahora es usar un detector a lámparas que es con la UAF42. Y otra diferencia respecto al anterior montaje es que ya he conectado el potenciómetro que ves en la figura que está en color azul. Un extremo del potenciómetro va a través de la resistencia al cátodo de la lámpara de sintonía. El punto medio del potenciómetro va a masa y el otro extremo, como ves, va a la bobina de antena. Esto hay bastantes receptores y ya lo vimos que lo hacen. Aquí no figura el valor de este potenciómetro. Y yo hice bastantes pruebas porque ya estoy jugando un poco con red. Yo algún resultado tengo adelantado. Aprovecho estas vídeos número 6 para recordarte cómo funciona este receptor. Por la antena verás que hay una señal de amplitud modulada, es decir, una portadora, que es la frecuencia que emite la señal, supongamos 1 megahercio, que está modulada con la música o la palabra de los locutores. Eso es detectada, eso es cogida, eso es absorbida, esa perturbación electromagnética, esa onda electromagnética es cogida por la antena y la bobina de antena. De ahí pasa a un circuito sintonizado, es decir, que tengo su máxima señal cuando se dan las condiciones de resonancia del circuito. Ya con esa máxima señal, porque el circuito primero está resonando, lo paso por una lámpara amplificadora, que es la UAF42. Luego en la placa ya tengo la señal grande que tú estás viendo ahí. Además, esa señal grande, digamos, la realzo, la vuelvo a sintonizar con la segunda etapa de sintonía. Y todo ello ahora lo cojo y lo meto en lo que es la rejilla de la detectora, que es también la UAF42. De acuerdo a una correcta polarización de esa lámpara, conseguimos que solamente conduzca esa lámpara con lo que es la sinusoide superior de esa señal de radiofrecuencia modulada que yo tengo. De tal forma que me quito la parte inferior y me quedo y me sale solamente por la placa la parte superior que tú estás viendo. Esa parte superior puede ir acompañada todavía de radiofrecuencia, que de alguna forma la filtro, la quito y al final, como producto final de todo ello, me sale una señal de baja frecuencia, que es la última señal de la derecha que estás viendo, que es la que yo ya meto al amplificador, bien sea el amplificador de estado sólido que vas a ver en este vídeo o bien sea ya el amplificador de la lámpara final UL41. Voy a aprovechar lo que es la detección por esta lámpara UAF42 para explicar en general la polarización que tienen las lámparas. Lógicamente, la lámpara, la placa tiene que ser positiva para atraer los electrones que salen del cátodo. Entonces, en este caso, puedes ver cómo la placa es positiva a través de una resistencia de 50K, que si yo supongo que tiene una corriente de 0,1 miliamperios, eso significa que me está cayendo 50 voltios en la resistencia. Si estoy trabajando alrededor de 120 voltios, o incluso menos, 110, la tensión que tengo en placa pues se puede aproximar a 60 voltios. Y es bastante lógico. La detectora no suele funcionar a tensiones de 120 voltios, 100, suele funcionar siempre a tensiones más bajas.
Por lo tanto, estas suposiciones, bueno, la mayor suposición que he hecho yo ahí es que está pasando una corriente de 0,1 miliamperios que me está produciendo precisamente esa caída de tensión de 50 voltios. Bien, pues esa suposición de 0,1 miliamperios es bastante coherente y tendremos actualmente una tensión en placa aproximada de 60 voltios. Ahora vamos a ver la polarización del cátodo. Ya dije que el cátodo puede ir a masa, entonces en esos receptores lo que es necesario es generalmente que, digamos, esa masa no es la parte más negativa que existe en el receptor. Y en este caso, en el que estás viendo, la masa sí que es la parte más negativa que hay en el receptor. Luego pongo una resistencia de 20K de tal forma que cuando circula una corriente de 0,1 miliamperios me está cayendo en esa resistencia una tensión de 2 voltios respecto a masa. Es decir, si yo tomo la tensión entre masa y el cátodo, tengo una tensión de 2 voltios. Positivo la parte, digamos, que va al cátodo. Tengo 2 voltios respecto a la masa en el cátodo. Ahora vamos a ver cuál es la polarización de la grilla de mando, la que se suele conocer con la nomenclatura de G1. Como ves, esa grilla de mando, esa G1, va a masa a través de la segunda bobina de sintonía. Luego el potencial en continua que tiene esa grilla es muy próximo a cero. Pero nosotros sabemos que tiene que ser negativa respecto al cátodo. Y sí lo es. ¿Por qué? Porque el cátodo en este momento está a una tensión de 2 voltios. Y la grilla está a una tensión aproximada casi de 0 voltios. Luego vemos que la grilla está 2 voltios más negativos que lo que está el cátodo. De esa forma he resuelto, digamos, a través de la resistencia del cátodo, he resuelto hacer negativo la grilla respecto del cátodo. Ahora vamos a ver la polarización de la grilla de pantalla, la que se conoce con el nombre de G2. Esa grilla de pantalla tiene que ser positiva. Luego, generalmente, va con una resistencia, en este caso con una resistencia de 100K, va a lo que es el positivo de nuestra fuente de alimentación. Entonces vemos cómo esa rejilla de pantalla, esa rejilla G2, ya la tenemos a una tensión positiva. Por último, nos queda la grilla supresora, también conocida como G3. Como puedes ver, en este caso, y en muchos, la grilla supresora va unida al cátodo. Cuando el cátodo va a masa, pues esta también se unirá a masa, es decir, está en un potencial siempre muy próximo a masa. En este caso, el mismo potencial que el cátodo porque está unido. Y esta es la grilla supresora, que es la G3. Puedes ver que la señal que sale de la placa detectora, esa señal, que es una señal que ya le he eliminado la parte inferior y ya me he quedado solamente, a lo mejor con algún componente todavía de radiofrecuencia, y lo que es esa envolvente, que es la baja frecuencia, la voz del locutor o la música que esté dando la emisora, lo voy a pasar mediante un condensador de 10.000 centímetros, que eso es igual aproximadamente a 10K, y de muchos voltios, te recomiendo que lo pongas de 2.000 voltios, aunque yo lo he puesto de 650 voltios, lo cojo y lo meto lo que es al vivo del amplificador de estado sólido y la masa se la pongo a la masa de lo que es la radio y lo que es la masa del amplificador de estado sólido. De tal forma que en este momento estoy usando una baja frecuencia de estado sólido para después ser sustituida por la UL41. Bueno, ahora te voy a mostrar la realidad física. Ya he puesto la lámpara detectora y el potenciómetro. Puedes ver que la parte del interruptor del potenciómetro es esa parte blanca que ahí se ve. Esa parte blanca es el interruptor. Bien, ese es el potenciómetro que ya lo he conectado. Verás que entonces la antena va precisamente a uno de los extremos del potenciómetro y te puedes fijar que uno de los condensadores, el que está detrás que es de color butano, que está detrás de este primero, es donde yo he conectado un pequeño cable coaxial que termina en el jack que vaya al amplificador de estado sólido. Bueno, ya lo tengo todo preparado para conectar y ver qué resultado da, digamos, con lo más parecido que hay ya al esquema de MAIMO.
Escúchalo. Mira, va como una campeona. Y casi a la primera, o sea, es tiempo real. Lo que he hecho es poner la misma secuencia de lo que estás tú viendo. Y ahí lo tienes. Y la antena está conectada a la bobina de antena. Bueno, me han encantado los consejos de Álvaro porque ¿cuál es esa etapa en la que te empeñas en que la M con la A y el otro pu? Pero si me acabas de decir A, P. Oye, pero si me acabas de decir... Para además, ya es porque no. Pero, y sobre todo que el niño siente una presión. Dice, no me interesa nada, vamos. Por ejemplo, con 3 años, el niño se va a encontrar frustrado y como se va a encontrar frustrado, pues va a desechar la lectura Claro, va a algo odiar. positivo. Bueno, os voy a interrumpir porque voy a hablar de niños y de niños muy distintos y de niños que seguramente todavía no han llegado a esa edad que decís que... El proyecto que no quieres y que te hará sonreír. Hacer una casa, tu hogar, un local, tu... ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú para retarme y hacerme? Comunicada, porque estamos Dani y yo con las manos levantadas, las palmas hacia arriba. Pero es que el bosón de Higgs he entendido que antes era una cosa que hacía tener masa y ahora he entendido que tenía masa. Pero eso no se dice. Según las guías y las agencias... Vale. La cámara acorazada. Lo que más se pide. Lo que más se pide Es que a mí me parece pintoresco que sea lo que decís que más se pide. que ha tenido un enorme éxito. De hecho, fue de las primeras cosas que se digitalizaron aquí, porque la gente está muy interesada en saber sus ancestros y hay muchísima gente que viene a reconstruir su... Llega Fernández y dice, a ver, los Fernández. No, los si te orígenes. llamas Fernández, la cosa no tiene mérito. O sea, no hace falta buscar. Pero si te llamas a ver Asturias... Si te llamas a ver Asturias, sí. La vegetación frondosa, los poblados, la gente sencilla, la aventura y al final del sendero un destino mítico. Las cataratas Tisisat, el agua que echa humo, las espectaculares... ¿Te habrás fijado que el comportamiento del potenciómetro es muy parecido a lo que podría ser incluso el condensador variable de reacción, de un receptor a reacción? Pero este no es un receptor a reacción. Quiero dejar claro que es un receptor de frecuencia sintonizada. Con un primer paso de frecuencia sintonizada, amplificamos con UAF42 y tenemos luego otro circuito de sintonía también de esa radiofrecuencia sintonizada, que es ya esa señal la que metemos a la rejilla de la detectora, que es la que acabamos de poner en este vídeo. En el próximo vídeo construiremos la etapa de amplificación de baja frecuencia del circuito, el que estamos trabajando, la UL41. Entonces, hasta ahora es lo único que nos falta, poner esa etapa de amplificación de baja frecuencia hecho ya lámparas. Parece que es una etapa que no tiene que tener problemas, pero ya digo, estoy jugando ya un poco con red y tiene muchos problemas. Así que espero que este vídeo te haya gustado. Muchas gracias.